En el Día de la Madre, mi suegra apareció de sorpresa y me encontró sola, embarazada, almorzando sobras frías, mientras mi esposo estaba con su amante en un hotel de lujo tomando champán. Fueron 4 años de matrimonio. 4 años en los que aprendí a ver el amor en los pequeños gestos, en la forma en que me cubría por las noches, en la manera distraída con la que me observaba cocinar o en los mensajes rápidos durante el trabajo solo para decir pensé en ti. Había una rutina, sí, pero dentro de ella, un cierto calor. No era un amor de telenovela, pero era el nuestro. Y entonces, de repente, vino la prueba de farmacia. 2 líneas. Positivas. Recuerdo ese instante con una claridad absurda. Estaba sola en el baño, sentada en el borde de la bañera con la prueba en las manos, y el corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por algo que ni siquiera sé cómo explicar. Era como si, finalmente, tuviera un nuevo motivo para existir. Un nuevo comienzo. No solo un hijo, sino una oportunidad de rehacer todo, de hacerlo diferente, mejor, con propósito. Carlos llegó del trabajo poco después. Sonreía al verme tan entusiasmada, aunque esa sonrisa suya era extraña. Un poco tensa, tal vez. No le di importancia. Le mostré la prueba, y él me abrazó, dijo que estaba feliz. Que ahora era oficial, seríamos 3. Pero su felicidad tenía el volumen bajo. Mientras yo me sumergía, él flotaba. Desde la primera ecografía, yo ya me sentía madre. Comencé a hablarle a la barriga aún invisible, a planear el cuarto incluso antes de saber el sexo. ¿Era niño o niña? No importaba. Era nuestro. Anotaba todo, las fechas, los síntomas, los antojos locos de madrugada. Carlos participaba, claro, pero siempre con un pie fuera. Respondía, acompañaba, pero con la emoción de quien ve una película por educación. En la farmacia donde trabajo, mis colegas me preguntaban si ya había elegido un nombre. Yo sonreía. Todavía no, pero ya lo amo. Solo imaginar que el bebé se moviera me calentaba todo el cuerpo. La primera patada me hizo reír sola en el autobús. La segunda, me emocionó hasta el fondo. El primer día de la madre se acercaba. Sabía que oficialmente aún no era madre, pero sentía que ya lo era. Porque amar a alguien que ni siquiera has visto también es un tipo de maternidad, ¿no? Quería algo simbólico, quizás una cena en casa, una vela encendida en la mesa, una foto de la ecografía cerca del plato. Tonterías mías, pero lo deseaba. Carlos estuvo de acuerdo, con esa misma sonrisa insípida. Claro, amor. Lo vemos. Por dentro, yo hacía planes. Quería eternizar ese momento. El embarazo me daba una sensación de propósito. Ya no era solo esposa, solo mujer. Era madre. Ya era madre, incluso sin brazos, sin llanto en la cuna. Con el pasar de las semanas, algo en Carlos empezó a desvanecerse. Primero, fueron los besos por la mañana, antes tan automáticos como su café. Luego, los abrazos largos por la noche. Sus manos, antes siempre curiosas por mi barriga, ahora parecían no saber dónde posarse. Y lo que antes eran conversaciones sobre el futuro se volvió silencio. Un silencio denso, incómodo, que se sentaba a la mesa con nosotros todos los días. Noté todo, por supuesto. Fingir que no sería subestimar mi propia percepción. Pero, en esa etapa, mi mente elegía caminos más ligeros. Me justificaba, es solo presión, es miedo. Pasará. Repetía eso como un mantra mientras lo veía cerrarse más y más cada semana. Yo seguía intentando. Le mostraba los exámenes, le contaba sobre las consultas, le hablaba de los nuevos descubrimientos del embarazo. Él escuchaba. A veces sonreía. Otras solo asentía con la cabeza, como si acabara de contarle el pronóstico del tiempo. Es normal, repetía internamente. Cada persona reacciona a su manera. Intenté involucrarlo de todas las formas. Compré un libro sobre paternidad y lo dejé en la mesita de noche. Le hice una sorpresa con una ropita diminuta bordada con la frase papá, te estoy esperando. Cuando la vio, se rió. Una risa corta, forzada.
Solo dijo, qué lindo. Dobló la ropa y se fue a bañar. Empecé a evitar ciertos temas solo para no ver esa reacción desanimada. Contaba mis descubrimientos a colegas del trabajo, a mi madre por teléfono, pero en casa, cada novedad parecía chocar contra una pared. Carlos no era grosero, no era cruel. Él simplemente, no estaba. Incluso cuando estaba. Una noche, después de una cena cualquiera, me arriesgué a preguntar, ¿estás bien? Tardó en responder. Masticó más de la cuenta, tomó un sorbo de vino. Solo cansado, Isa. Trabajo. Cosas en la cabeza. Asentí, sin insistir. No era momento de confrontar, era momento de comprender. Al menos, eso creía. La esperanza, en ese punto, era mi única compañía. Empecé a dormir sola con frecuencia. Él decía que tenía insomnio, que iba a ver televisión en la sala. A veces, me despertaba de madrugada y lo oía hablando bajo por teléfono. Cuando preguntaba con quién, respondía rápido, gente del trabajo. Están con un proyecto nuevo. Una vez más, me lo tragué. Porque el miedo de saber la verdad era mayor que el dolor de no saber. En silencio, fui creando un guión para el nacimiento del bebé. Planeaba el ajuar, elegía nombres, leía artículos, veía videos, anotaba ideas. Carlos participaba cuando yo insistía, pero sin entusiasmo. La diferencia entre nosotros era enorme, yo vivía ese embarazo con el corazón. Él, con el cronómetro. Pero aún con todas las señales empujándome, me negaba a ver con claridad. Prefería creer que era solo una fase, que el amor aún estaba allí, solo dormido, escondido detrás del miedo. Dicen que la llegada de un hijo lo transforma todo. Solo que yo no imaginaba que, antes de nacer, el mío ya estuviera desmontando mi vida en silencio. El viernes antes del Día de la Madre, él llegó del trabajo más tarde de lo habitual. Usó la misma excusa de siempre, tráfico, reunión, cosas de la oficina. Yo ya no preguntaba. Solo observaba. Mientras se quitaba el abrigo y ponía el celular a cargar en el sofá, soltó la frase, dicha como quien comenta el clima, el domingo voy a pasar el día con mi madre, en Teruel. Me lo pidió, no pude decirle que no. Esa frase fue como una bofetada fría en la cara. Ni siquiera me miró a los ojos. Lo dijo y fue a la cocina a buscar agua. Yo lo seguí hasta el pasillo, deteniéndome cerca de la puerta del cuarto. El domingo, es el Día de la Madre. Dije en voz baja, como si aún hubiera espacio para que se corrigiera. Sí. Por eso mismo. Es el día de mi madre. Pensé que lo entenderías. Entender. Yo debía entender. Me quedé ahí, parada, observándolo beber agua como si hubiera dicho algo banal. Ninguna mención a mí, al bebé, al hecho de que era mi primer día de la madre. Aunque el hijo aún estuviera en mi vientre, yo ya era madre. Y él lo sabía. Pero cedí. Me lo tragué una vez más. El sábado, me desperté temprano y fui al mercado. Quise preparar una cena especial para él. Algo que le hiciera recordar que, aunque herida, yo aún lo amaba. Compré los ingredientes de su plato favorito, elegí un vino que siempre decía que combinaba con noches así. Volví a casa, puse música baja, me puse un vestido antiguo que él solía elogiar y dejé las luces de la sala más suaves. Era lo mínimo, y, al mismo tiempo, todo lo que podía hacer. Cuando llegó, la cena ya estaba lista. Me senté a la mesa, con una leve sonrisa. Hice lasaña de espinaca. Aquella que decías que te recordaba a la de tu abuela. Él sonrió de lado, arrastró la silla y se sentó. Comió sin decir una palabra sobre el gesto. Sin elogiar, sin comentar el sabor. Solo masticaba, miraba el reloj y, de vez en cuando, respondía mensajes en el celular que no dejaba de vibrar. Terminó, soltó los cubiertos y dijo un gracias seco, sin alma. Se levantó, tomó la mochila. Me voy ahora. Mañana tengo que salir temprano para tomar la carretera. Y se fue. Salió sin un beso, sin tocar mi vientre, sin siquiera mirarme de verdad. Dejó en el aire el rastro de un perfume caro y la sensación de que, en ese instante,
Yo era invisible. Pero lo que yo no sabía era a dónde realmente iba. Mientras lavaba sola los platos de la mesa, con los ojos pesados y las manos temblorosas, él ya iba por la carretera rumbo al hotel más caro de la ciudad. Ya había reservado la suite con vista panorámica. No había comida de madre, ni almuerzo familiar. Solo una noche de escapismo, risas fáciles y manos que no eran las mías. La amante llegó media hora después. Joven, entusiasta, vestida para impresionar. En la habitación, brindaron con copas de champán. Y mientras yo guardaba los cubiertos en el cajón, él hacía bromas con mi nombre. La tonta se quedó allá sola, preparando cenita romántica, dijo, riendo a carcajadas. La risa de ella llegó rápido. Se burlaron. De mis planes, de mi amor, de mi ignorancia. Mientras él se divertía, yo me acostaba sola en la cama. Encendí la televisión, la dejé en silencio. Acaricié mi vientre, hablándole bajito a mi hijo, mamá está aquí, mi amor. Aunque el mundo parezca de espaldas, mamá está aquí. Y en esa habitación silenciosa, sentí que el Día de la Madre ya había comenzado. Solo que de una manera que nunca imaginé, con el vacío ocupando su lugar en la mesa, y yo intentando convencer a mi corazón de seguir latiendo por dos. El domingo llegó. Mi primer Día de la Madre. Desperté sin despertador. La casa estaba demasiado silenciosa. Me senté en la cama con dificultad, la barriga ya pesaba. Sentí una punzada leve en la espalda, pero no era física. Era otra cosa. Una ausencia que resonaba por los rincones como un recordatorio cruel, él no estaba allí. Y no solo físicamente. Intenté convencerme de que era solo un día. Que él volvería. Que todo podría cambiar después. Pero hasta la esperanza, ese día, parecía cansada de mentirme. No preparé almuerzo. Calenté las sobras del viernes. Puse el plato en el regazo, me senté en el sofá con la TV encendida en silencio, como si el sonido interrumpiera mi intento de no derrumbarme. Comí despacio. Cada bocado era forzado. Las paredes parecían más estrechas. El reloj, más ruidoso. Y, en silencio, acariciaba mi barriga, mi único consuelo en ese día vacío. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. 2 golpes, firmes. Me levanté despacio. Abrí. Y ahí estaba ella, Yolanda. La suegra. Con vestido claro, el cabello recogido como siempre. Una expresión entre sorpresa y confusión. Feliz Día de la Madre, Isabela, dijo, con una sonrisa discreta, llevando una pequeña bolsa. Vine a traer un regalo para el bebé. Y a verte. ¿Está Carlos? Me detuve. Su pregunta me golpeó como un rayo. Él, tragando en seco, ¿no está contigo? Ella frunció el ceño, confundida. Me quedé inmóvil. Estática. Mi cuerpo no supo cómo reaccionar. Mis labios temblaban, pero no salían palabras. Yolanda entró, como si lo intuyera. Se sentó en el sofá, se quitó los zapatos y habló en voz baja. Isabela, ¿qué está pasando? No aguanté más. Le conté todo. Desde la cena. Su frialdad. Su desaparición. Los mensajes extraños. El silencio. Su ausencia hoy, conmigo y con el hijo. Ella escuchó todo callada. Solo miraba, sin parpadear. Cuando terminé, se levantó. Tomó el celular y llamó. Nada. Otra vez. Nada. Hasta que, en el tercer intento, él respondió. Su voz llegó arrastrada, con risas de fondo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Dónde estás, Carlos? Él respondió, borracho, estoy con mi novia. En un hotel. Estamos disfrutando el fin de semana. Nos lo merecemos, ¿no crees? Yolanda se quedó unos segundos muda. Luego habló, con una voz firme, cortante, eres un canalla. Abandonaste a tu mujer embarazada en el Día de la Madre para llenarte de alcohol con una amante. Quiero que sepas, no vuelves a pisar mi casa. Y eso no es una amenaza, es una promesa. Ella colgó.
Luego se volvió hacia mí y dijo con una serenidad que me desarmó: prepara tus cosas. Hoy mismo. Mañana temprano nos vamos a Teruel. Tengo una casa allá. Pequeña, pero nuestra. Y allí, él no te toca más. No discutí. No pregunté. Solo asentí. Aquella mujer, a quien conocía como una suegra distante y formal, de repente se convirtió en mi escudo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo. No porque el mundo estuviera bien, sino porque ya no estaba sola. El lunes por la mañana, partimos en coche rumbo a Teruel. Yolanda conducía con una calma que no combinaba con lo que acabábamos de vivir. La radio sonaba bajito, y yo, en el asiento del pasajero, solo miraba la carretera. La maleta iba en el maletero. Mi ropa. Algunos documentos. Las primeras ropitas del bebé. Y nada más. Todo lo que quedaba de mi antigua vida estaba allí dentro, en silencio. Llegamos a su casa cerca del mediodía. Una casa de 2 plantas sencilla, con ventanas grandes y piso de madera antigua. Había olor a lavanda en el aire. Por primera vez en meses, respiré profundo sin sentirme ahogada. Cuando Carlos volvió del fin de semana, la llave giró en la cerradura como siempre. Pero el sonido que recibió dentro de casa no fue el que esperaba. Ninguna voz desde el pasillo. Ningún sonido de televisión ni de olla en la cocina. Ni siquiera mi perfume en el aire. La casa estaba vacía. Y no solo físicamente. Era un vacío definitivo. Ninguna ropa en el armario. Estanterías limpias. El cajón donde guardaba las cartas del médico, vacío. Caminó por los cuartos, miró alrededor y sonrió. La sensación, para él, era de alivio. Llamó a la amante. Ahora sí. Tengo la casa solo para mí. Paz, por fin. Brindaron por videollamada, como si la desaparición de su esposa embarazada fuera una victoria. Creía que tenía el control. Que podía empezar de cero con la libertad que creía haber conquistado. Pero no duró mucho. El miércoles, el teléfono sonó. Número del abogado de la familia. Buenas tardes, Carlos. Necesito informarte oficialmente que tu madre solicitó, mediante escritura registrada, tu exclusión del testamento. La parte correspondiente a la herencia de tu padre, todo el patrimonio destinado a ti, ha sido retirada. Carlos rió, como quien piensa que es una broma mal contada. Eso no tiene sentido. Ella no puede. Sí puede. Y ya se hizo. El proceso está finalizado. Los bienes ahora tienen un nuevo destino, por decisión de ella. Recibirá los documentos por correo electrónico y por carta certificada. Carlos perdió el tono burlón en el acto. Su voz se volvió dura. Ella no puede simplemente quitarme lo que es mío por capricho. Esto es un absurdo. No me corresponde discutir los motivos. Pero está dentro de la legalidad. Colgó sin despedirse. Enseguida, marcó el número de su madre. Y ella contestó. ¿Qué hiciste? Yolanda respondió sin apuro, con una firmeza que él ya no reconocía. Solo hice justicia. ¿De verdad crees que puedes abandonar a tu esposa embarazada, mentir, humillarla y salir por la puerta principal como si no le debieras nada a nadie? Eso no te incumbe. Sí me incumbe, Carlos. Porque yo te crié. Y si no sabes lo que es la responsabilidad, entonces aprenderás con las consecuencias. La herencia de tu padre no va a ser desperdiciada en hoteles y mentiras. Ya es hora de madurar. Colgó antes de escuchar más. Pero eso ya había sido suficiente. En los días siguientes, la situación se volvió aún más apretada. Llegó una nueva carta, esta vez con el sello del tribunal. La justicia había sido rápida. Con el apoyo de Yolanda, mi abogado hizo todo de forma correcta. Y el juez no dudó, incluso antes del nacimiento del bebé, Carlos estaría obligado a pagar una pensión mensual, calculada en base a su salario. Casi la mitad. Se quedó parado en la sala durante minutos, mirando el papel. Esto es un robo, murmuró. Una broma.
Pero no había ninguna broma allí. Era la realidad tocando la puerta, por primera vez sin pedir permiso. Y ya no tenía dónde esconderse. Mateo nació en una tarde fría pero serena, en Teruel. Recuerdo el sonido de la lluvia contra la ventana del hospital y la voz de Yolanda diciéndome que todo iba a estar bien. Ella se quedó conmigo todo el tiempo, desde el inicio de las contracciones hasta el llanto más esperado de mi vida. El parto no fue fácil. Lento, extenuante, doloroso. Pero sentía que cada segundo de ese esfuerzo servía para dejar atrás el pasado. Cuando escuché el primer llanto, fue como si el mundo entero se detuviera. Mateo llegó con fuerza, con hambre de vida, y con una mirada que parecía ya reconocerme. Como si dijera, llegué, mamá. Yolanda lloró conmigo. Me tomó de la mano con una fuerza que me hizo entender que la vida está hecha de lazos que uno nunca imagina. El suyo con el nieto fue inmediato. Y el nuestro, de mujer a mujer, de compañeras de batalla, se hizo aún más fuerte. Los días siguientes fueron turbulentos, como cualquier comienzo. Madrugadas cortas, llantos inesperados, ajustes, miedos. Pero había una ligereza que nunca había sentido. Tal vez porque, por primera vez, sabía que no estaba sola. Yolanda se turnaba conmigo en los cuidados. Cambiaba pañales, hacía té, calentaba biberones y aún encontraba fuerzas para hacerme reír, incluso en los momentos más caóticos. Mientras construíamos una nueva rutina basada en el respeto y el afecto, Carlos se hundía en silencio. Las notificaciones de la pensión llegaban puntualmente. El porcentaje fijado por el juez pesaba directamente en el bolsillo, mes tras mes. Y sin la herencia, sin la madre para intervenir y sin el falso brillo de la vida que intentó inventar, empezó a sentir lo que es caer sin tener de dónde sostenerse. La amante, que tanto lo fascinaba, desapareció. Primero fueron mensajes ignorados. Luego, encuentros cancelados. Hasta que simplemente desapareció. Carlos mandó audios, intentó llamarla, repitió las mismas frases que un día usó conmigo. Promesas, arrepentimientos, declaraciones vacías. No me dejes así. Hice todo esto por nosotros. Te elegí a ti. Pero ella nunca respondió. Y fue entonces cuando se acordó de mí. Llamó una tarde cualquiera. Yo estaba en la mesa con Yolanda, almorzando en paz. Mateo dormía en su cochecito, envuelto en una manta azul que mi suegra había cosido a mano. Contesté sin apuro. Su voz llegó baja, casi ensayada. Isabela, quería verte. Quería ver al bebé. Quiero estar presente, formar parte. Podemos intentar empezar de nuevo. Por los tres. Me equivoqué, lo sé. Pero aún hay tiempo. Me quedé en silencio un momento. Yolanda me observaba. Bastó una mirada suya para que yo tuviera claro lo que debía decir. Llevé el teléfono al oído, respiré hondo y respondí con firmeza, Carlos, tú no quieres formar parte de la vida de nuestro hijo. Quieres escapar de la tuya. Cuando tuviste la oportunidad, elegiste huir. Cuando más te necesité, me diste la espalda. ¿Y ahora quieres volver para qué? ¿Para fingir que te importa? Del otro lado, él intentó argumentar. Intenté no reír. Era patético. Pero Yolanda tomó la palabra. Carlos, no perdiste a una mujer. Perdiste a la única persona que todavía creía en ti. Y ahora, perdiste a un hijo que ya nació con más amor del que tú jamás diste. Aprende algo, quien abandona, no elige cuándo volver. Y tú, hijo mío, no vuelves más. Ella colgó sin dudar. Carlos se quedó con lo que quedaba, un departamento pequeño y frío, cuentas vencidas, y el peso de su propia conciencia. Lo que un día fue arrogancia, ahora era arrepentimiento. Pero ya era tarde. Aquí, en Teruel, Mateo crece rodeado de cariño. Yo sigo cada día más fuerte. Y Yolanda, bueno, Yolanda se volvió más que una suegra. Se volvió refugio, espejo y raíz. Carlos, solo me queda esperar que algún día, al menos, entienda que no fue la vida la que lo castigó. Fueron solo sus decisiones. ¿Y yo? Yo sigo adelante.
porque lo que él rompió, yo lo reconstruí, pedazo por pedazo, con amor, del lado correcto de la historia. Isabela volvió a empezar. Carlos lo perdió todo. ¿Y tú, qué piensas de este giro? Comenta aquí y activa la campanita, historias como esta llegan todos los días.